Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Laura Rodríguez y en esta oportunidad estaré conversando de los delitos cometidos en contra de las personas. Esta es una evaluación para la materia de Derecho Penal con el facilitador el Dr. Eleazar Medina. Toda persona tiene derecho a la vida y a su integridad física y moral. El ordenamiento jurídico venezolano toma al feto como nacido siempre que se trate de su bien y para ser reconocido como persona basta que haya nacido vivo. Los delitos contra las personas más relevantes tipificados en el Código Penal son el homicidio, el asesinato, las lesiones personales o los malos tratos en el ámbito familiar, incluyendo el aborto y abandono a los niños. También se tienen como los delitos contra las personas a la difamación y a la injuria. Todos ellos establecidos en el título 9 de los delitos contra las personas. Empezando, el homicidio, en su definición más lata, consiste en que es el delito en donde se mata a una persona sin que exista una premeditación u otra circunstancia agravante. El ordenamiento jurídico establece la existencia de diversos tipos de homicidio. Entre esos tenemos en primer lugar al homicidio intencional simple. El homicidio intencional simple es la muerte de un hombre, de un individuo de la especie humana intencionalmente causada por otra persona física e imputable, siempre que la muerte del sujeto pasivo sea exclusivamente resultado de la acción u omisión realizada por el agente. Ahora bien, la definición legal del delito de homicidio simple la encontramos en el Código Penal venezolano en el título 9, en el capítulo 1, en el artículo 407, que dice textualmente: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Luego tenemos lo que sería el homicidio calificado. Ellos son los que califican el delito como homicidio simple y su pena es mayor. El homicidio simple es aquel en el que se comete la falta de las cuatro agravantes que son premeditación, alevosía, ventaja y traición. Esto está según el título 9, capítulo 1, artículo 408 del Código Penal venezolano, que establece que en los casos en que se enumeran en dicho artículo, las penas serían las siguientes: de 15 años a 20 años de prisión a quien cometa homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el título 7 de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 50, 51, 53, 56 y 58. Luego serían 20 años a 26 años de prisión si concurrieran en el hecho 2 o más de las circunstancias indicadas en el numeral que antecede. Y en tercer lugar tenemos que de 28 años a 30 años de prisión para los que perpetren en la persona de su ascendiente o descendiente o de la de su cónyuge, y en la persona del presidente de la República o de quien ejerza interinamente las funciones de dicho cargo para el momento. Luego tenemos lo que sería el homicidio por medio de incendio. El fundamento de este calificante se puede resumir en dos. El incendio es un medio capaz de causar grandes estragos. Una vez ocasionado, el incendio puede no solo provocar la muerte de la persona que inicialmente deseaba matar al sujeto activo, sino que además la muerte de otra u otra persona y o grandes daños a la propiedad de terceros. Para que exista este homicidio calificado es menester que el sujeto activo haya elegido dolosamente el incendio como medio de comisión para ocasionar la muerte del sujeto pasivo. Si en cambio el incendio ha sido causado por la imprudencia, negligencia e impericia del agente y en el incendio muere una persona, sería homicidio culposo. La pena para el delito de homicidio cometido por medio de incendio será de 15 a 20 años de prisión. Luego tendremos lo que sería el homicidio por sumersión. Es indispensable que para que haya homicidio intencional calificado, el sujeto activo haya utilizado la sumersión intencionalmente como medio de comisión del delito. La pena para el delito de homicidio cometido por medio de la sumersión será de 15 a 20 años de prisión. Tenemos también el homicidio por alevosía. En el ordenamiento jurídico venezolano penal, en su artículo 77, ordenal 1, establece que en cuanto son circunstancias agravantes, nos establece que hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro. En otros términos, existe alevosía cuando el sujeto activo no afronta ningún riesgo ni da al sujeto pasivo la menor posibilidad de defenderse. Por obrar a traición, según el maestro Carrera, la traición se refiere a la deslealtad, perfidia en el homicidio, lo que él mismo denomina ocultamiento moral o disimulación de sentimientos hostiles y simulación de sentimientos de amistad de la víctima. Por obrar sobre seguro se refiere a los casos de ocultación física,
denominados así por la doctrina española, donde se incluyen los casos de acecho, la emboscada y todas las otras formas de cometer el delito sin riesgo o con un mínimo riesgo para el agresor. La pena para el delito de homicidio cometido con alevosía será de 15 a 20 años de prisión. Luego tenemos lo que serían los homicidios agravados. Estos están consagrados en el ordenamiento jurídico en el artículo 409 y establece que la pena del delito previsto en el artículo 407 será de 14 a 20 años de presidio. Para los que perpetren en la persona de su hermano, para los que cometan en la persona del vicepresidente ejecutivo de la República también, y algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en la persona de algún miembro de la dirección ejecutiva, de la magistratura, un ministro del despacho, algún miembro de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos del Estado, del alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, de algún miembro del Consejo Nacional Electoral, de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de funcionarios o empleados públicos o del Procurador General, el Fiscal General o Controlador General de la República, en la persona de algún miembro de la Fuerza Armada Nacional, de la Policía o algún otro funcionario público, siempre que estos últimos nombrados sea cuando estén en sus funciones. Luego tenemos lo que sería el homicidio concausal. Existe el homicidio concausal cuando el sujeto activo tiene la intención de matar al sujeto pasivo, pero la acción u omisión de la gente considerada aisladamente es insuficiente para causar la muerte del sujeto pasivo. Es preciso entonces que a la conducta positiva o negativa del sujeto activo se le asocie una concausa preexistente y superveniente para que de la asociación de aquella conducta y la concausa se derive el resultado letal. En la jurisprudencia venezolana, en el artículo 410 establece que en los casos previstos en los artículos precedentes, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, la pena será de presidio de 7 a 10 años. En el caso del artículo 407, de 10 a 15 años en el artículo 408 y de 8 a 12 años en el artículo 409. Continuando, tendríamos lo que sería el homicidio culposo. El homicidio culposo de la gente no tiene la intención de matar, ni siquiera la de lesionar al sujeto pasivo. Y la muerte de este último es causada por la imprudencia, negligencia, impericia de la profesión, arte o industria, o la inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones en que ha incurrido el agente. En el ordenamiento jurídico establece en el artículo 411 que el que por haber obrado con imprudencia, negligencia o bien con impericia de su profesión, arte o industria, por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. Y si del hecho resultara la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más, con tal de que las heridas acarreen las consecuencias previstas en el artículo 416, la pena de prisión podrá aumentar hasta los 8 años. Luego, por último, tendríamos lo que será el homicidio preterintencional. El homicidio preterintencional es aquel en el que la gente tiene la intención de lesionar, anonymous nocendi, al sujeto pasivo, y el resultado de la muerte de dicho sujeto pasivo excede la intención meramente lesiva del sujeto activo. El Código Penal venezolano, en el artículo 412, establece que el acto dirigido a ocasionar una lesión personal causarle la muerte a alguno será castigado con presidio de 6 a 8 años. Y en el caso del artículo 407, de 8 a 12 años en el caso del artículo 408 y de 7 a 10 años en el caso del artículo 409. Ahora vamos a hablar un poco de lo que serían las lesiones personales. Tenemos el capítulo 2 del título 9 del Código Penal venezolano, el cual está dedicado plenamente a las lesiones personales, el cual protege la integridad física como bien jurídico tutelado y establece que este es un bien jurídico de obvia y necesaria protección penal. Su rango y en la escala axiológica de los bienes singulares de la persona es de identidad inferior que el acordado en la vida, aunque en ocasiones subjetivamente se conceda la integridad física harta mayor importancia que a la misma existencia, como acontece con los suicidas por no poder sobrellevar una determinada enfermedad o defecto físico. En este sentido, estas se clasifican en lesiones leves, levísimas, calificadas, agravadas, preintencionales y culposas. Hablaremos primero de lo que serían las lesiones leves.
Las lesiones leves son las que causan una enfermedad o una incapacidad que duren menos de 10 días. Están tipificadas en el artículo 418 del Código Penal en los siguientes términos. Si el delito previsto en el artículo 415 hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que solo necesita asistencia médica por menos de 10 días o solo lo hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 3 a 6 meses. Luego tenemos lo que son las lesiones levísimas. Estas representan un caso excepcional de atipicidad, debido a que no se comete ningún delito, puesto que el bien jurídico tutelado, integridad física, no se pone en peligro. A saber, en el artículo 419 del Código Penal establece lo siguiente, que si el delito previsto en el artículo 415 no solo no acarrea enfermedad que necesita asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 10 a 45 días. Luego tendremos lo que serían las lesiones calificadas. Estas están previstas en el encabezamiento del artículo 420 del Código Penal, el cual establece lo siguiente. Cuando el hecho especificado en los artículos procedentes estuviera acompañado de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 408, o cuando el hecho fuere cometido con armas insidiosas o cualquier otra arma propiamente dicha, o por medio de sustancias corrosivas, la pena se aumentará en la proporción de una sexta o una tercera parte, dependiendo del caso. Continuando, tenemos lo que serían las lesiones agravadas. Estas están consagradas en el aparte único del artículo 420 del Código Penal, que establece que si el hecho está acompañado de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 409, la pena se aumentará un tercio, sin perjuicio de la pena del hecho punible concurrente, que no puede considerarse como circunstancia agravante, sino como delito separado. Continuando, tenemos lo que serían las lesiones preterintencionales. Las lesiones son preterintencionales cuando el agente obra con animus nocendi respecto al sujeto pasivo, más el resultado lesivo es de mayor entidad que aquel que se propuso causar el sujeto activo. Por otra parte, para que haya lesiones preterintencionales, la intención del agente no ha de ser la de ocasionar unas lesiones gravísimas al sujeto pasivo. Y en este caso, lo que establece el Código Penal en el artículo 421 es que cuando en los casos previstos en los artículos que preceden excede el hecho de sus consecuencias, al fin que se propuso el culpable, la pena en que ellos establecidos se disminuirá de una tercera parte a la mitad. Luego tenemos lo que serían las lesiones culposas. Estas están previstas en el artículo 422 del Código Penal, que establece lo siguiente. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplina, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con arresto de 5 a 45 días o multas de 50 unidades tributarias, en los casos especificados en los artículos 415 y 418, no pudiendo procederse sino a instancia de parte, con prisión de 1 a 12 meses o multa de 150 unidades tributarias a 1.500 unidades tributarias, en los casos de los artículos 416 y 417. También con arresto de 1 a 5 días o con multa de 25 unidades tributarias, en los casos del artículo 401, no debiendo procederse sino a instancia de parte. Continuando, tenemos lo que serían los delitos contra la buena costumbre. Estos delitos contra la buena costumbre están categorizados como hechos punibles. Nuestro legislador agrupa aquellos que constituyen atentados a la moralidad sexual, al pudor, al matrimonio y a la filiación. Durante mucho tiempo los problemas sexuales se han estimado como tabúes sociales y la sexología difícilmente ha podido establecerse sobre bases conocidas. Esto se debe a que el estudio sobre sexualidad principalmente se ha visto limitado por prejuicios religiosos que impiden la discusión y el conocimiento de las influencias del sexo en la vida social. Sin embargo, en los últimos tiempos se han desarrollado una sociología sexual, una psicología sexual y una biología sexual, que ha contribuido a formar una verdadera concepción de la sexualidad. En este caso vamos a especificar en lo que sería la violación.
Se entiende como violación el delito contra la libertad sexual cuya acción consiste en el acceso carnal llevado a cabo en circunstancias tipificadas por la ley. La violación como delito contra la libertad sexual cuya acción consiste en el acceso carnal llevado a cabo por circunstancias tipificadas por la ley. El sujeto pasivo del delito de violación puede serlo tanto un hombre como una mujer. Asimismo, la condición de cónyuge tampoco excluye la posibilidad de existencia de un delito de violación. El delito de violación concurre con frecuencia unido a otros delitos como el homicidio o el de las lesiones. En tal sentido, dependiendo del tipo de víctima, se aplicará la normativa que corresponda. En el caso de la mujer, se aplicará la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, publicada en Gaceta Oficial número 40.548 de fecha del 25 de noviembre de 2014. En su artículo 43 establece que el que practique dicho acto antijurídico será sancionado con prisión de 10 a 15 años si el autor del delito es el cónyuge, concubino, excónyuge, concubino, persona a quien la víctima mantiene o mantuvo relación de afectividad aún sin convivencia. La pena se incrementará de 1/4 a 1/3. El mismo incremento de pena se aplicará en los supuestos que el autor sea el ascendiente, descendiente, pariente, colateral consanguíneo o afín de la víctima. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de 15 a 20 años de prisión. Si la víctima resultara ser una niña o adolescente, hija de la mujer con quien el actor mantiene una relación en condición de cónyuge, concubino, excónyuge, concubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad aún sin convivencia, la pena se incrementará de 1/4 a 1/3. De esa forma, en los artículos siguientes se esclarecen las maneras en las que la pena pudiera aumentar según el caso. Por lo menos en el artículo 44, incurre en el delito previsto en el artículo anterior y será sancionado con prisión de 15 a 20 años quien ejecute el acto carnal aún sin violencias o amenazas en los siguientes supuestos: en perjuicio de una mujer vulnerable, en razón de su edad o en todo caso de edad inferior a 13 años, cuando el autor se haya prevalido de su relación de superioridad o parentesco con la víctima cuya edad sea inferior a los 16 años. Y en el caso en el que la víctima se encuentre detenida o condenada y haya sido confiada a la custodia del agresor. También cuando se tratara de una víctima con discapacidad física o mental o haya sido privada de la capacidad de discernir por el suministro de fármacos o sustancias psicotrópicas. Luego, el artículo 45 establece también que quien mediante el empleo de violencias o amenazas y sin la intención de cometer el delito a que se refiere el artículo 43 constriña a una mujer a acceder a un contacto sexual no deseado, afectado su derecho a decidir libremente su sexualidad, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Si el hecho se ejecuta en perjuicio de una niña o adolescente, la pena será de 2 a 6 años de prisión. En la misma pena incurrirá quien ejecute los actos lascivos en perjuicio de la niña o adolescente, aún sin violencias ni amenaza, pero valiéndose de su relación de autoridad o parentesco, prostitución forzada. En el artículo 46 establece que quien mediante el uso de la fuerza física, la amenaza de violencia, la coacción psicológica o el abuso de poder obliga a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual con el objeto de obtener a cambio ventajas de carácter pecuniario o de otra índole, en beneficio propio de un tercero, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Luego, en tal caso de que la víctima fuera un menor, se trabajaría con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reformada el 10 de junio de 2015 y publicada en Gaceta Oficial, que establece en su artículo 258 que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, quien fomente, dirija o se lucre de esta actividad, será penado o penada con prisión de 5 a 8 años. Si él o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia, la prisión será de 6 a 10 años. Y si la víctima son niños o adolescentes o la causa concurre en víctimas de ambos sexos, conocerán los tribunales especiales previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre sin violencia, conforme el procedimiento que está establecido para estos casos donde pueden involucrarse ambos casos. Luego tendríamos lo que sería el artículo 259, que establece que el abuso sexual a niños y niñas y quien realice actos sexuales con un niño o una niña o participe en ellos será penado o penada con prisión de 2 a 6 años. Y si el acto sexual implica penetración genital o anal mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos o penetración oral, aun con instrumentos que simulen objetos sexuales, la prisión será de 15 a 20 años.
y si él o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia, la pena se aumentará de 1/4 a 1/3. Si el autor es un hombre mayor a edad y la víctima es una niña, o en la causa concurren víctimas de ambos sexos, conocerán los tribunales especiales previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres, una vida libre de violencias, conforme a lo que el procedimiento establece para estos casos. Luego tendríamos en el artículo 260 lo que sería el abuso sexual a adolescentes y quien realice actos sexuales con adolescentes contra su consentimiento o participe en ellos. Será penado o penada conforme al artículo anterior. Pasando al siguiente tema, tendremos lo que sería la difamación e injuria. La difamación es la acción y efecto de difamar, desacreditar, deshonrar. Es un delito contra las personas. El perpetrador de este hecho punible posee el animus y ofende la reputación ajena mediante comunicación con otras personas. Y en ausencia del agraviado, el sujeto activo del delito puede ser cualquiera. Debe ser una persona imputable, ya que el incapaz solo puede ser instrumento de que se valga un imputable para cometer el delito. Para que se configure el hecho punible es menester que el agente se haya comunicado con varias personas reunidas o separadas. También es necesario que el agente impute al sujeto pasivo un hecho determinado, es decir, exacto y concreto. No se requiere que el hecho imputado revista carácter punible, aunque puede tener tal condición. Finalmente, el hecho determinado al que vengo haciendo referencia debe ser suficiente para exponer al sujeto pasivo al desprecio o al odio público, o que el hecho sea ofensivo en su honor o reputación. Este está establecido en el artículo 442 del Código Penal y es un delito contra las personas que defienden el honor y la reputación. Es de acción privada y consiste en imputar un hecho determinado a alguna persona. El artículo 442 establece que incomunicándose con varias personas reunidas o separadas hubiera imputado a algún individuo o hecho determinado capaz de exonerarlo al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de 1 año a 3 años y multa de 100 unidades tributarias a 1.000 unidades tributarias. Si el delito se cometiera en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, la pena será de 2 años a 4 años de prisión y multa de 200 unidades tributarias a 2.000 unidades tributarias. Luego tenemos la otra parte, que es la injuria. La injuria son consideradas en el derecho penal un delito contra el honor o la buena fama. La injuria o injuriar a alguien es decir cosas pero que atenten a su dignidad, es deshonrarlo. El artículo 444 establece que todo individuo que en comunicación con varias personas juntas o separadas hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona será castigado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 50 unidades tributarias a 100 unidades tributarias. Y si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo o por medio de algún escrito que se le hubiera dirigido o en lugar público, la pena podrá elevarse en 1/3 parte de la pena a imponer, incluyendo en ese momento lo referente a la multa que debe aplicarse, y si con la presencia del ofendido concurre la publicidad, la pena podrá elevarse hasta la mitad. En este sentido tenemos ciertas diferencias entre lo que es la difamación y la injuria. La difamación es menester que el hecho determinado sea idóneo para exponer a la víctima al desprecio u odio públicos u ofensivo a su honor o reputación. A diferencia del delito, la injuria, que se basa en el sujeto activo, imputa al sujeto pasivo un hecho genérico, al honor, a la reputación o al decoro del sujeto pasivo. En segundo lugar, tenemos que la acción penal derivada de la difamación prescribe por el transcurso de 1 año. La prescripción de la acción penal que emana de la injuria opera por el transcurso de un lapso menor de 3 meses. Y por último lugar, tenemos que la difamación exige la imputación de un hecho determinado, es decir, una ofensa detallada, que si no pasa genérica, quedaría en injuria, por lo que hay que promenizar la ofensa, con circunstancia de tiempo, modo, lugar, etc. Por lo tanto, debe atribuirse un hecho determinante detallado contra el sujeto o individuo para que haya un mayor ataque a su víctima, ya que le da mayor apariencia de verdad y por eso su castigo es más severo. Con eso finalizamos. Muchas gracias por su atención.